Capítulo que tiene a Patricia Bullrich como protagonista en diferentes frentes. Lo primero que hay que decir, o que me parece correcto decir, es que, al menos yo en particular, repudio absolutamente lo que le tocó vivir en la jornada de ayer a quien es la presidenta del PRO. Me da la sensación, Néstor, de que una de las prácticas más nefastas que puede tener la democracia son los escraches, ¿no? A los domicilios, a los lugares de residencia, de cualquier tipo, armados, espontáneos, como sea. Me parece que es una práctica total y absolutamente repudiable, más allá de los nombres, más allá de tus gustos ideológicos, de la manera que sea. No pueden existir este tipo de prácticas. Ponemos en contexto qué fue lo que ocurrió ayer en el programa ADN de la señal C5N. El periodista Tomás Méndez había organizado un segmento de manera tal de que en la puerta de la casa de Patricia Bullrich había un grupo de personas bajo la consigna "Queremos preguntar", que de alguna manera realizaba esta suerte de escrache. La dirección de C5N rechazó esto, dijo que no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir y terminó el vínculo laboral con el periodista Tomás Méndez. Habrá que recordar que los escraches fueron pensados cuando en la Argentina regían las leyes de impunidad contra los genocidas de la última dictadura. Y era una forma de señalar, ante la imposibilidad de hacer justicia, era una forma de señalar a dónde estaban los genocidas y escracharlos para que hubiera por lo menos una condena social. Es claramente muy diferente la situación de lo que ocurre ahora. Bien, más allá de esto, hay causas judiciales alrededor de la ex ministra de Seguridad. Y hay una investigación de la que hizo punta el sitio web El Destape, un muy buen trabajo de Franco Misraji y de Ari Lijalad, que empezó a descubrir quienes visitaban a Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad y a vincular eso con algunas de las causas que se armaron, que se instruyeron a partir de esa suerte de vinculaciones que había con la entonces ministra. Nosotros fuimos a buscar algo de información adicional respecto de esto porque parecía que faltaban nombres en esa cuestión y nos encontramos con algunas sorpresas que vamos a ver ahora en cámara. Lo que vas a ver es un informe oficial de las visitas de algunos personajes que iban a visitar a la ministra Patricia Bullrich. El registro que existía, porque hubo otros registros que no sí, figuraban, claro, ¿no? Estos son registros oficiales que figuran básicamente como de entrada y salida. Mira, ahí aparecen algunos de los nombres que estamos viendo. Traducilo vos porque la verdad que no... El primero de todos que aparece es el 19 de abril de 2018 y es el juez Mariano Borinsky. Sí. Ahí hay una explicación, dice que Mariano Borinsky fue con el resto de la comisión que estaba estudiando la reforma del Código Penal a entrevistarse con la ministra de Seguridad. Tiene gollete, entonces ya está. No parece demasiado vinculado, porque la seguridad no tiene que ver, en todo caso debía haber ido a ver al ministro de Justicia, pero bueno, vamos a suponer. La que aparece abajo es la visita de Juan Carlos Gemignani. Hasta ahora no teníamos noticias de esa vinculación. ¿Y quién es este señor? Juan Carlos Gemignani es un juez de la Cámara Federal de Casación Penal, es un juez que está en estos momentos investigado en el Consejo de la Magistratura por algunas actitudes misóginas respecto de empleadas y de trabajadores. Es el juez que llamó brujas y locas a dos juezas de la misma Cámara de Casación. ¿Y tiene algún tipo de causas, digamos, de lo que se investiga o que se investigó al gobierno de Cristina Kirchner? Por la Cámara Federal de Casación Penal pasan todas las causas de corrupción porque son básicamente... No, te pregunto porque las sospechas son que después de esas reuniones con quien era ministra de Seguridad, después se tomaron acciones coincidentes con lo que se conoce como el lawfare, ¿no? Esa es la parte de la investigación que está ahora en sintonía a partir de estas revelaciones. Vamos a ver un nombre más que hasta ahora no había aparecido y que realmente causa sorpresa. Es la placa anterior, la que estábamos viendo, nos quedó pendiente un nombre. ¿Podemos retroceder una placa? A ver, ¿ahí lo tenés? Ahí está. A ver. Fíjate, resaltado en verde, ¿quién es el señor que se entrevistaba con Patricia Bullrich en su oficina? El juez federal Claudio Bonadío. Y es a principios de la gestión
de Cambiemos. La reunión es del 4 de febrero de 2016. A ver, no sé, uno no puede saber lo que hablaron, lo que sí despierta subjetivamente sospechas, ¿no? Sí, además de eso, además de esas sospechas, digo, habrá que ver cuáles eran las razones por las cuales un juez iba a ver a un funcionario político, si es en el marco meramente institucional o si había alguna otra cuestión. Vamos a ver la próxima placa como para resumir un poco quiénes más visitaban a la ministra de Seguridad. Mira, ahí tenés Marcelo Sebastián D'Alessio. Mira Hasta vos. ahora estábamos hablando de una visita que había reconocido Patricia Bullrich. Bueno, hay por lo menos 3. Y en 2 es a la unidad ministra, es decir, directamente a la oficina. Esa presencia sí es pesada, pesada. Y además hay, fíjate los años, es una por año y todas en tiempos más o menos parecidas. En agosto, en septiembre, en noviembre, hay por lo menos 3 visitas de Marcelo D'Alessio hoy detenido. Marijuán también, el Y fiscal. la otra es el fiscal Guillermo Marijuán, que entre 2017 y 2018 tiene por lo menos 5 visitas a la ministra de Seguridad. Tampoco hay una explicación de qué estaba haciendo allí. Ahora, ¿es ilegal? No, claro que no. Por supuesto que no. Lo que pasa es que ¿cuál es la razón por la cual un juez o un fiscal se entrevista con una ministra de Seguridad si no tiene que ver con lo institucional o con lo operativo? Si uno puede entender que la cabeza del Ministerio Público se entreviste con un ministro, es decir, el Procurador General de la Nación. O puede entender que el presidente de la Corte o todos los jueces de la Corte se entrevisten institucionalmente con un ministro, porque ese diálogo entre los poderes sí existe en la democracia. Ahora, que haya visitas individuales, en tiempos concomitantes con episodios resonantes que tienen que ver con causas judiciales y que además no se conozca, sino hasta ahora, es lo que está haciendo materia de ¿Se investigación. entrecruzó estas visitas al Ministerio de Seguridad con visitas similares, por ejemplo, al ministro Garabano de aquel entonces, al ministro de Justicia? Digo, No todavía, por lo menos no que yo tenga conocimiento. sería interesante, ¿no? Porque Sí, claro. bueno, la triangulación ahí quizás dé algún resultado, ¿no? Gracias, Néstor.